Vamos a continuar con la secuencia de temas que hemos estado viendo. Si ustedes recuerdan, estamos estudiando el libro de Hechos y hace 15 días, que fue el último estudio del libro de Hechos que hicimos, vimos Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 y el día de hoy vamos a ver Hechos capítulo 14, versículos 1 al 7. Hechos capítulo 14, versículos 1 al 7. Les voy a pedir que todos busquen sus Biblias y vamos a hacer esta lectura. Yo voy a hacerla aquí con el micrófono y ustedes sigan la lectura con su vista, por favor. Hechos capítulo 14, versículos 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Para empezar, como nuestro pastor siempre nos ha enseñado, es importante conocer el contexto de este versículo, y el contexto inmediato pues lo encontramos en Hechos capítulo 13. Voy a pedir si pueden poner el mapa. En Hechos capítulo 13, nada más para recapitular un poquito, se nos relata el inicio del primer viaje misionero de Pablo. Si ustedes recuerdan, Pablo, Bernabé, Simón, al que le llamaban el Níger, el negro, Lucio de Cireno y Manaén, se encontraban en una ciudad. ¿Qué ciudad era esta? Antioquía de Siria. Ahí la podemos ver en la esquina donde está el primer punto negro. Ahí está Antioquía de Siria. Antioquía de Siria era una ciudad muy importante donde estaban en ese momento estos 5 personajes. En esa ciudad, en Antioquía de Siria, 2 de ellos son llamados por el Espíritu para iniciar un ministerio misionero, que fueron Bernabé y Saulo. Entonces, de Antioquía de Siria se desplazan a Seleucia, que era un puerto. Antioquía estaba más o menos a 10 kilómetros de la costa. O sea, es una distancia como de aquí al centro de Oaxaca. Aquí, esa es más o menos la distancia de Antioquía a Seleucia, y Seleucia era un puerto. De ese puerto partieron Saulo y Bernabé y llegaron a Chipre. Allá en Chipre llegaron, que es una isla, es la isla que se ve ahí, tiene una forma curiosa. Esta es la isla de Chipre. Llegaron a una ciudad que se llamaba Salamina. De ahí atravesaron la isla hasta Pafos, y de Pafos avanzaron por mar hacia Perge de Panfilia.
y de Perge de Panfilia se desplazaron a Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Pisidia ocurrió lo que vimos la semana pasada. Básicamente allí en esa ciudad, en Antioquía de Pisidia, empieza ese ministerio misionero de Pablo y Bernabé ya de lleno. Ahí pues la semana antepasada estudiamos el primer sermón de Pablo, y es importante saber todo este recorrido. ¿Por qué? Porque la estancia de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia termina, ¿cómo decirlo?, intempestivamente, cuando Pablo y Bernabé son perseguidos por los judíos que habían escuchado el mensaje, pero no habían creído. Entonces, Pablo y Bernabé abandonan Antioquía de Pisidia y se dirigen a la ciudad de Iconio. Aquí está Antioquía de Pisidia y se dirigen, gracias Ángel, y se dirigen hacia Iconio. Entonces, ese es el contexto. Vienen huyendo de la persecución por parte de los judíos allá en Antioquía de Pisidia y llegan a otra ciudad, la ciudad de Iconio. Bien, esta ciudad, si ustedes pueden observar, este es un mapa, ¿no? Pero se encuentra en una zona en una zona árida. Y la ciudad de Iconio básicamente se estableció unos 400 años antes de Cristo en esa región, porque ahí se encontraba un oasis. Entonces, esa es la primera característica importante que tiene esta ciudad de Iconio. Toda la región circundante era una región desértica, estéril. Y si ustedes se fijan, no está cerca de la costa, como varias otras de las ciudades de las que hemos estado hablando, sino era una ciudad que estaba tierra adentro, en medio de una zona desértica, pero se estableció justo donde estaba un oasis. Entonces era una ciudad muy importante porque por ahí transitaban muchos comerciantes y en esa ciudad podían asentarse para descansar. Entonces era una ciudad donde había mucha gente de muchos lugares. Se hablaban muchos lenguajes. Esta ciudad originalmente fue establecida por los griegos, pero para el tiempo en el que ocurrieron estos hechos que leemos en Hechos capítulo 14, pues estaba bajo el dominio romano. Había una gran población judía. La población predominante eran griegos, judíos, algunos romanos, sobre todo militares, y en general era una población multiétnica. Entonces, ese es el contexto de lo que vamos a leer en este capítulo 14, versículos 1 al 7. Pablo y Bernabé vienen huyendo de la persecución de los judíos que escucharon el mensaje, pero no creyeron, y persiguen a estos dos personajes, huyen más hacia el norte y llegan a la ciudad de Iconio. Bien, el versículo 1, vamos a volverlo a leerlo, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. En este primer versículo destacan dos cosas,
Es importante para los que llevan anotaciones, sugiero que lo registren para que no lo perdamos de vista. El primer punto es que, ¿de dónde venían huyendo Pablo y Bernabé? De Antioquía de Pisidia. ¿Por qué venían huyendo Pablo y Bernabé? Porque los judíos que habían escuchado y no se habían convertido, los perseguían. Pero el primer punto importante es aquí que entraron a qué lugar en la ciudad de Iconio. En la sinagoga. Es decir, a pesar de que Pablo y Bernabé habían salido huyendo, perseguidos por los judíos, el primer lugar a donde predican el evangelio en esta ciudad de Iconio fue la sinagoga. Entonces, recordemos que Saulo, era un judío. Y no lo vamos a repetir ahorita, pero sería bueno que pudieran leer los últimos 8 versículos del capítulo 13, porque Pablo ahí dice, o sea, yo desearía que ustedes se convirtieran, pero como ustedes, dirigiéndose a los judíos, no deciden convertirse y escuchar el mensaje que le estamos dando, vamos a predicar ahora a los gentiles. Pero Pablo y Bernabé insisten llegando a Iconio, y el primer lugar donde predican el evangelio es en una sinagoga. Y esto es un patrón que observamos desde el inicio de este primer viaje misionero de Pablo. En Hechos capítulo 13, en el versículo 5, voy a leerlo, esto lo leímos hace 2 semanas, pero dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. En la sinagoga de los judíos. Luego, en Hechos capítulo 13, versículo 14, dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Entonces, era un patrón en este viaje. El primer lugar a donde predicaban era en las sinagogas de los judíos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque vemos cómo Pedro y Bernabé, a pesar de la persecución, y que obviamente a las ciudades donde iban, se enteraban por las noticias de lo que habían ocurrido en las otras ciudades donde habían visitado. Ellos no tenían miedo de hablar a su pueblo, a los judíos, a pesar de que sabían que existía un riesgo de que eso volviera a ocurrir. Ese es el primer punto importante del versículo 1. Entraban en la sinagoga y era el primer sitio donde predicaban a cada ciudad a la que iban. Y el segundo punto, y este es bien importante, y yo confieso que ya había leído varias veces este pasaje, pero nunca le había entendido como en esta ocasión, o más bien nunca lo había analizado como en esta ocasión. Y quiero detenerme un poco en la expresión que utiliza el escritor. En Hechos capítulo 14, versículo 1, dice: y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Esa expresión, de tal manera, nos permite inferir que la forma en la que hablaban tanto Pablo como Bernabé era como, dice, de tal manera, ¿sí? Se predicaban de tal manera que creyeron una multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces, la pregunta aquí sería, bueno, hablaban de tal manera, entonces, ¿cómo hablaban o cómo predicaban el evangelio Pablo y Bernabé? ¿Cómo se imaginan ustedes? O sea, la Biblia no lo dice de manera textual, pero ¿cómo se imaginan ustedes que era
esa predicación de tal manera que convencía a multitudes. ¿Cómo se imaginan? Por favor, algunos adjetivos que ustedes puedan mencionar. ¿Perdón? Con seguridad, con poder, con bases, convincentes, buen término, eran convincentes. Ajá. Entonces, de aquí podemos desprender, esa era la forma en la que predicaban Pablo y Bernabé. Yo me imagino, o bueno, trataba de imaginar cómo habría sido para los oyentes escuchar una predicación de Pablo y Bernabé. Hombres llenos del Espíritu, porque así lo dice la Biblia. Ya nos hemos detenido que a Bernabé así era un hombre lleno del Espíritu, y no lo dice una, lo dice más de una vez. Ajá, era un hombre lleno del Espíritu, a Pablo. Entonces ellos hablaban en forma plena, en forma clara, poderosa, convincentemente y con convicción. Es decir, a mí me hubiera encantado poder escuchar una predicación de estos hombres, porque seguramente habría sido un mensaje poderosísimo que movería las entrañas de casi cualquier oyente. Entonces, ese es el punto importante de este versículo 1, que la forma en la que Pablo y Bernabé predicaban era una forma llena del Espíritu, y que lo que ellos hablaban venía bajo la influencia directa de ese poder que ellos tenían, que era el Espíritu Santo, que los llamó para iniciar este ministerio. Entonces, esos son los dos puntos importantes de este versículo 1. Pero inmediatamente después, en el versículo 2, que vamos a leer, viene algo que me impresionó y quiero compartirlos con ustedes. Versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y lo importante que podemos sacar de este versículo 2 es 1. Dice el versículo 1 que una multitud de judíos se convirtió. Y también se convirtieron griegos, o sea, judíos y gentiles. Y dice el versículo 1 que la forma en la que exponían el evangelio estos hombres era una forma poderosa, clara, precisa. No sé si podría haber un mejor expositor que estos dos. Pero a pesar de eso, en el versículo 2 dice que hubo algunos judíos que no creyeron. Y esto es importante porque, insisto, no puedo imaginarme un mensaje más poderoso que el que pudieran haber dicho Pablo y Bernabé. Y a pesar de que eran hombres usados por el Espíritu, con un lenguaje claro, preciso, convincente, con convicción, aún así hubo quienes dejaron de lado la oportunidad de abrir su corazón a ese evangelio. Y eso me recordó, invariablemente vino a mi mente la parábola del sembrador. La parábola del sembrador que la encontramos en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y quiero remitir que busquemos en nuestras Biblias justamente para tener más o menos una misma línea por el autor, de leer Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8.
La parábola del sembrador la encontramos en Lucas capítulo 8 del versículo 4 al 8. Pero ahorita, bueno, la van a leer en sus casas. Lucas capítulo 8, versículos 4 al 8. Ahorita no vamos a leer la lectura de la parábola del sembrador, pero vamos a leer a partir del versículo 11. Bueno, en el versículo 9 los discípulos, el Señor Jesús les dice la parábola, y en el versículo 9 ellos le dicen, bueno, ok Señor, pero ¿qué significa esta parábola? O sea, ¿nos puedes explicar cuál es el significado de la parábola? Y el Señor les da la explicación a partir del versículo 11. Esto es lo que vamos a leer, del 11 al 15. La palabra de Dios dice: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es importante, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esto es, el Señor Jesús, desde el tiempo que Él estuvo ejerciendo su ministerio aquí con nosotros, Él anticipaba que esto va a ser así, siempre va a ser así. No importa qué tan bueno, qué tan claro, qué tan preciso, qué tan convincente sea aquel que comparte del Evangelio. Siempre habrá algunos que a pesar de eso van a pasar de largo. Y eso es importante porque muchas veces yo creo que todos en nuestras familias o en nuestro entorno laboral o algún amigo hemos intentado hablarle del Evangelio. Y lo intentamos y a veces, yo puedo dar un ejemplo y el ejemplo más claro es mi mujer. Cuando yo conocí a mi esposa, mi entonces novia, cuando yo intentaba hablar alguna cosa relacionada con el Evangelio, ella me decía, mira, si quieres mejor hablamos de otra cosa, o mejor otro día platicamos, porque si vas a hablar de esto, dice, mejor llévame a mi casa. Y yo debo confesar que sí había momentos en los que yo me frustraba y eso generaba confusión en mi mente. Y yo creo que eso nos pasa muchas veces a nosotros. Y nos pasa no solamente como individuos, sino nos pasa como iglesia. Cuando nosotros sentimos que nuestro trabajo, que nuestra organización, que nuestra iglesia no está dando los frutos que nosotros creemos que debería de dar, nos frustramos y nos detenemos. Si regresamos al ejemplo de mi esposa, mi ahora esposa, y de hecho me acuerdo mucho porque algunos amigos me decían, no, pues es que si no quiere escuchar del Evangelio, me decían, déjala.
Y yo lo que hacía, y eso pues, el Señor lo sabe, nadie lo puede engañar, ¿no? Yo oraba por ella y decía, Señor, te pido que me ayudes a discernir si esta mujer es para mí. Y cuando yo tenía la respuesta a mi oración, si esta mujer es para ti, yo oraba por ella, oraba por ella. Aunque cada vez que le intentaba hablar, me seguía rechazando. Pero hubo un día que no. Y después de ese primer día que me dijo, ok, voy a escuchar, empezó nuestra historia como Lili y Josué. Y aquí ya estamos casi 15 años después, y ella está presente y tenemos 2 hijos. Pero al punto al que voy es que no importa qué tan bueno y qué tan convincente fuera el mensaje, siempre habrá algunas personas que no van a escuchar. Y eso no debe de frustrarnos o no debe de detenernos, sino al contrario. La parábola del sembrador dice, los que cayeron entre espinos no van a ser. Los que cayeron entre rocas no van a ser. Los que cayeron a la orilla del camino no van a ser. Pero habrá algunos que sean buena tierra y ahí van a prosperar. Ese es el primer punto importante del versículo 2. Y el segundo punto importante es, fíjense lo que dice el versículo 2. Bueno, primero hubo algunos que sí creyeron, pero también hubo muchos que no creyeron. Pero los que no creyeron excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es decir, no solamente no escucharon y aceptaron el evangelio que anunciaban Pablo y Bernabé, sino que al contrario, aquellos que no creyeron, dice, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y de aquí se desprende el segundo punto importante de este versículo 1. Y ese punto importante es que cuando la iglesia empieza a crecer, la oposición crece de manera simultánea. Y yo aquí, la verdad es que me identifiqué mucho como iglesia con este versículo, porque hemos enfrentado muchas dificultades como Hospital de la Fe en estos últimos meses. Todos hemos enfrentado dificultades. Algo que yo recuerdo mucho es que en el año 2021, nuestro pastor Eliel se operó. Y no recuerdo bien si su cirugía fueron en los últimos días de noviembre o los primeros de diciembre, no me acuerdo. Era una cirugía, digamos, de baja complejidad, es decir, una cirugía que en teoría no debería ser complicada, pero yo me acuerdo porque veníamos con estábamos allá en la cochera de la casa de Eliel, y empezábamos a llegar más y más, y me acuerdo que primero estaban nada más las sillas así en el pasillo, luego ya pusieron otras donde estaban los lavaderos, y empezábamos a crecer más y más, y él me decía, y lo platiqué con él, dice, viene Navidad, es una época fuerte como iglesia, porque vamos a invitar a otras personas y vamos a hablar, y esperamos que muchos a través de esas actividades se conviertan y que vayamos creciendo, y ese era el impulso para crecer.
viene este procedimiento que les digo en teoría era de baja complejidad y ¡zas! Eliel tiene una complicación y no queda bien, y no queda bien. Total que todo ese diciembre, imagínense, una iglesia que está empezando a crecer, de reciente creación, todavía con pocos elementos y una estructura en la cual el pastor juega un papel fundamental. En esa época del año, en diciembre, tiene estos problemas de salud. Bien, Eliel tiene estos problemas de salud y de repente nos quedamos así como, bueno, ¿y ahora? Y yo recuerdo porque platiqué con Eliel y lo queremos, lo respetamos como pastor, lo apoyamos, pero yo sentía como él tenía ese pesar en su corazón, porque él decía, es que no puedo, dice, o sea, básicamente lo que él tenía que hacer era guardar reposo. O sea, no había medicamentos para que se le quitara lo que tenía, sino lo que le dijo el médico, no, pues tienes que guardar reposo. No puedes estar sentado mucho tiempo, no puedes estar parado mucho tiempo y tienes que guardar reposo. Y recuerdo que por eso vino a mi mente esto, ¿no? Porque cuando va creciendo la iglesia, siempre de forma paralela va a crecer la oposición y los problemas. Pero fíjense qué curioso, porque Dios en medio de eso saca algo bueno y productivo. ¿Y cuál fue lo bueno y productivo de esa situación que les estoy contando? Bueno, que invitó a predicar a tío Misael, no me acuerdo si en Navidad o Año Nuevo, también participó Vitia, participó el tío Eli, participé yo, es decir, aquella iglesia que estaba creciendo, y que veníamos con un envión así creciendo, y en cuyo contexto el pastor estaba jugando un papel fundamental, de repente enfrenta adversidad. Y es una adversidad creciente. ¿Por qué? Porque eso generan gastos, porque no puede trabajar, pero en medio de eso la iglesia diversifica el trabajo y se distribuye. Y así dijeron, bueno, ahora él no puede hacer el aseo, ahora alguien tiene que hacer el aseo. Él no puede predicar, alguien tiene que predicar. Él no puede ir a traer las sillas, alguien tiene que ir a traer las sillas. Entonces, segundo punto importante, cuando la iglesia empieza a crecer, siempre va a crecer de forma paralela la oposición y los problemas. Pero eso tampoco nos puede detener. ¿Ok? Bien, ahora pasamos al versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Ubiquémonos, ¿dónde estaban? En la ciudad de Iconio. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces, este versículo 3 va muy de la mano de lo que platicábamos en el versículo 2. Siempre que se avanza, la oposición viene. Sin embargo, ¿qué ocurre si nosotros enfrentamos la oposición y nos retiramos?
¿O qué hubiera pasado si Pablo y Bernabé, al ver tal oposición, pues uno podría pensar, no, pues lo más sensato sería, ¿qué sería? Retirar. O sea, si enfrento una oposición, me retiro. Me retiro. Sin embargo, la oposición no debe detenernos, más bien es una manifestación de que estamos avanzando en la dirección correcta. Es decir, Pablo y Bernabé sabían que iban en la dirección correcta, sabían que contaban con la dirección y la protección del Espíritu. Y dice la palabra que ellos no se fueron, sino que se quedaron. Y utiliza una palabra muy interesante el escritor, porque dice, se detuvieron allí mucho tiempo. Había oposición desde el principio, pero se quedaron ahí mucho tiempo. Y no solamente se quedaron, sino dice, y se quedaron y predicaban. Y dice, y predicaban con denuedo. No sé si entendemos esta palabra. Con denuedo dice que es de forma intensa, con fuerza, con pasión. Eso da a entender denuedo. Es decir, ante la adversidad no huyeron, sino se quedaron, enfrentaron la adversidad, ¿sí? Porque sabían que el Señor estaba de su parte. Y eso es algo que también lo tenemos que analizar como personas, cada uno de nosotros, y como iglesia en general. Porque cuántas veces cuando viene la dificultad, lo que hacemos es apartarnos. Y yo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero he tenido algunos compañeros, amigos, que han empezado a escuchar de la palabra y empiezan a asistir a una iglesia, pero he escuchado esta frase, y a ver si ustedes la han escuchado. Dice, es que yo iba a tal iglesia, pero yo vi que tal hermano hacía tal cosa, y si así son los cristianos, mejor ya no voy. Entonces, siempre va a existir la oposición, y la oposición no solamente es una oposición frontal, o sea, alguien que esté en contra de ti, sino algo que tú percibas que es en contra del evangelio. Porque bajo ese argumento, si por ejemplo Nuri actúa de una manera errónea, como Nuri es una hija de Dios, pues yo ya no voy, porque los hijos de Dios todos son así. Y eso no es verdad. Quien lo piense así no ha entendido el evangelio. El evangelio es lo que hacían estos dos hombres. Ante la adversidad no se apartaban, sino seguían. Y seguían no solamente así, sino dice que predicaban con denuedo, con pasión, con poder, con convicción. Y eso también me vino a mi mente un ejemplo de cuando yo empezaba en este camino de ser médico. Recuerdo mucho y voy a hacer una analogía con algo que es muy familiar para nosotros, que es el dolor. ¿A alguien de ustedes le gusta cuando nos duele algo? A nadie. De hecho, el dolor pero aunque no le gusta a nadie el dolor, paradójicamente el dolor es algo bueno. Me van a decir, pero ¿cómo puede ser algo bueno el dolor? Es el principal mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para avisarnos que tenemos que hacer algún cambio. Por ejemplo, cuando alguien tiene una caries, y esa caries va avanzando y nos duele ese diente, ¿qué es lo que hacemos? ¿A dónde vamos?
corremos con el odontólogo. ¿Por qué? Porque sabes que ahí hay un problema y tienes que hacer algo para solucionarlo. Imagínense que no hubiera dolor o que no experimentáramos dolor. ¿Cómo le avisaría, cómo nos avisaría nuestro cuerpo que necesitas hacer un cambio, necesitas hacer algo? ¿Cómo le haría el cuerpo para avisarnos si no experimentáramos dolor? Pues no sabríamos. Y si no sabríamos que hay algo que hacer aquí en este diente, en esta muela, ¿qué es lo que pasaría? Continuaría avanzando el daño hasta que fuera un daño demasiado severo. Entonces, paradójicamente, la oposición lo que nos indica es eso, que estamos vivos como iglesia. Cuando alguien viene y grita allá afuera o nos dice cosas, o cuando alguien viene y pinta ahí en la iglesia, o por ejemplo, veía que ahí en la iglesia en San Pablo, en la fachada, pintarrajearon algunas cosas, decían, no, pues la religión es tal y tal cosa. Bueno, quiere decir que vamos caminando, que vamos en la dirección correcta y que no debemos detenernos. El dolor, los problemas, las dificultades, la oposición, quiere decir que vamos en la dirección correcta, que estamos vivos. Porque recuerdo, ahorita regreso al comentario que hacía al principio, un maestro decía, cuando a una persona, dice, le duele alguna parte, dice, no te preocupes, porque quiere decir que ese tejido está vivo. Decía, pero cuando una persona tiene un tejido afectado y ya no le duele, ahí sí preocúpate, porque ese tejido está muerto. Y eso aplica mucho para las personas que tienen lesiones en las piernas, lesiones vasculares. Dice, si te duele, no, vamos en el camino correcto, pero si ya no te duele la herida, ahí sí, preocúpate, porque ese tejido está muerto. Entonces, el dolor, la oposición, la dificultad son muestra de que estamos vivos, ¿sí? Y tenemos que entenderlo así. Imagínense, y eso es lo que yo pensaba, ¿no? A veces como iglesia queremos que todo vaya bien, queremos que, bueno, hay algunas congregaciones donde se predica eso, ¿no? Es que te va a ir bien y no vas a tener problemas económicos y vas a ser bendecido y vas a ser prosperado, y Dios conoce nuestras necesidades. Nosotros, nuestra obligación es trabajar y pedir su dirección. Él conoce tus necesidades, pero Él no te va a prosperar por prosperar. Eso no ocurre. Al contrario, si estás en el camino, si estás de su lado, si eres su hijo, vamos a enfrentar dificultades. Pero eso no debe apartarnos. Al contrario, debemos de continuar. Entonces, confianza ante la oposición y la adversidad. Pasamos al versículo 4, ya casi terminamos. Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y esta es otra cosa importante. La gente de la ciudad estaba dividida, unos con los judíos y otros con los apóstoles. El mismo evangelio que convence a algunos produce hostilidad en otros. Por tanto, el evangelio divide. ¿Cuántos han tenido una discusión, espero que amable o gentil,
con alguna persona que no comparte su fe y que cuando tú, así como me hacía mi esposa, cuando tú intentas hablar, te atacan. O sea, cuando tú intentas decirlo, inmediatamente, no, pero pues ¿dónde está Dios ahorita que hay tantos problemas, niños que son abusados, familias que se desintegran, la pandemia de COVID, las guerras de allí en Ucrania, el incremento en los precios del petróleo, de las materias primas, la inflación? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Ajá. Y eso es algo que también debemos de entender. El evangelio no es algo bonito, es algo poderoso, pero es algo también retador. Y el mismo Señor Jesús lo dijo así. Busquen en sus Biblias, por favor, Mateo capítulo 10, versículos 34 al 37. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 37. Estas palabras las dice ni más ni menos que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Nos habla a nosotros y dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En pocas palabras, lo que nos dice aquí el mismo Señor Jesús es que aunque el fin último del evangelio es tener paz y paz con y para Dios, el resultado inmediato del evangelio va a ser conflicto, el conflicto. Lo dice de varias maneras, ¿no? El que no es conmigo, contra mí es. Y eso es inevitable. Ajá, o sea, va a haber conflicto. El evangelio al principio no es bonito porque va a haber conflicto. Algunos de ustedes quienes han conocido del Señor y han escuchado el evangelio ya de adultos, seguramente han tenido conflictos. Regreso, por ejemplo, con mi mujer, perdón amor por estar utilizando tu ejemplo, pero me parece muy ilustrativo y lo conozco bien. Cuando ella me empezaba a acompañar a la iglesia, ella tenía problemas con mi suegra. No sé si nos esté viendo mi suegra, sabe que la queremos, la estimamos, la amamos, pero es lo que ocurría. No sé si alguno de ustedes, quienes hayan conocido el evangelio ya en una edad adulta, hayan enfrentado esa dificultad. Ajá. Y eso es algo que es casi inherente a cuando tú entregas tu vida al Señor Jesús. Va a haber conflictos. Pero recuerden, aunque el fin último del evangelio es la paz con Dios, el resultado inmediato del evangelio es el conflicto. Y el Señor ya nos lo anticipaba. Mateo 10, 34 al 37. Y avanzamos, ahora vamos a leer el versículos 5 y 6 y ya prácticamente terminados. Hechos 14, versículos 5 y 6. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos,
habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Esto es importante porque vamos a comparar este versículo 5 y 6 con el versículo 3. En el versículo 3, ¿qué fue lo que nosotros leímos? Ahí dice en el versículo 3, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor. Eso nos dice en el versículo 3. Pero en los versículos 5 y 6 ahora nos dice: cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Si nosotros no leemos con detenimiento, podemos decir: bueno, se quedaron ahí, predicaron con denuedo, pero después ellos mismos salieron huyendo. Ahí pareciera, si no lo interpretamos de la manera correcta, pareciera que hubiera cierta incongruencia. ¿Por qué no se quedaron más tiempo? ¿Por qué no se quedaron? Si la primera vez se quedaron, ¿por qué la segunda no? Y esta aquí la pregunta que surgiría: ¿cuándo nos vamos a quedar a luchar? ¿O cuándo nos vamos a mover y ceder? Y aquí yo me voy a remitir a otro versículo de Mateo 10. Por favor, regresemos a Mateo 10, 23. Mateo 10, 23. Dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo 10, 23. En otras palabras, aquí lo que dice el mismo Señor Jesucristo es: cuando por causa del Evangelio tu vida esté en peligro, es preferible desplazarse a otra ciudad, porque siempre habrá otras personas a quienes predicarle el Evangelio. Y para Dios somos más útiles en este mundo vivos que muertos. Imaginen ustedes qué hubiera pasado si Pablo y Bernabé se quedan en Iconio. Los hubieran matado. ¿Y qué hubiera pasado con el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé? No hubiera terminado. Y no hubiera habido ni segundo ni tercer viaje misionero de Pablo. Esto me hizo pensar, ahora he estado pensando mucho, me hizo pensar en un versículo que compartiste. Estuvimos leyendo Proverbios las semanas anteriores y quiero que busquen en su Biblia Proverbios 22:3. Yo voy a leer Proverbios 22:3 en una versión que es la traducción al lenguaje actual. Proverbios 22:3. Bueno, vamos a leerlo, estamos en tiempo, ya terminé casi. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Esta es versión Reina Valera 1960. Ahora voy a leer la traducción al lenguaje actual, igual Proverbios 22:3. Dice:
El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Traducción al lenguaje actual. Ahora voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, igual Proverbios 22:3. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces, lo que tenemos que rescatar de estos versículos 5 y 6 es que ante la adversidad, la contienda y el peligro, debemos actuar de manera inteligente y prudente, porque el trabajo no se termina. El trabajo no se termina. Es decir, si por causa del evangelio tuviéramos que cambiarnos de colonia, de ciudad, de país, allá donde estemos, habrá mucha gente para predicar. Y para el Señor Jesús, para Dios, nosotros somos más útiles vivos que muertos. Obviamente que Él sabe cuándo vamos a morir, para Él no le es oculto, pero en este mundo le somos más útiles vivos que muertos. Entonces, ante la adversidad y el conflicto, debemos de actuar de manera inteligente y prudente. Esos son los adjetivos que utiliza en la traducción al lenguaje actual. Dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. Y en la Nueva Versión Internacional dice, el prudente ve el peligro y lo evita. Prudencia e inteligencia. Y finalmente ya terminamos con el versículo 7 de Hechos 14. Y me encanta porque después de todos estos problemas, regresamos al principio. Y el versículo 7 de Hechos capítulo 14 es muy pequeño, muy breve, pero es muy sustancioso, porque dice que a donde quiera que iban, dice, y allí predicaban el evangelio. El versículo 1 empezaron predicando el evangelio. Predicaron el evangelio, muchos creyeron, muchos no creyeron, enfrentaron adversidad, pero la afrontaron con inteligencia, sabiendo que el Señor estaba con ellos, y predicaban con denuedo. Y cuando fue el momento prudente e inteligente de moverse, se movieron, porque sabían que el Señor todavía tenía algo más para ellos, tenía más trabajo para ellos que hacer. Entonces, hermanos, les digo que me identifiqué mucho como iglesia con esta lectura, porque somos una iglesia parecida a la de Iconio, o sea, somos una iglesia multicultural. Tenemos gente de Argentina, de Coatzacoalcos, de La Joya, de la Colonia del Maestro, de Jayacatlán, de Huauclilla. Somos imagínense qué orígenes tan distintos tenemos nosotros y Dios nos ha puesto aquí. Somos una iglesia como la de Iconio, multicultural, pluriétnica, plural. Somos una iglesia que está creciendo, pero somos una iglesia que enfrentamos retos, enfrentamos dificultades. Apenas ahora en diciembre, lo que ocurrió con el tío Eli, yo creo que fue un golpe durísimo para todos nosotros, no solamente físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente.
nos pegó a nosotros, al pastor, a su familia, pero cuando hay eso, cuando hay adversidad, cuando hay problemas, quiere decir que estamos vivos y eso no nos debe detener, al contrario, debemos de seguir hacia adelante. Debemos de ser conscientes también que va a seguir habiendo dificultades, pero el Señor está con nosotros. Y si llegara a haber algún momento en el que alguno de nosotros tuviera que dar un paso atrás, al costado, allá donde estés, el Señor tiene para ti igual o más trabajo que el que tiene aquí. Entonces, la idea es no detenerse. El Evangelio del Señor no se detiene. Y si enfrentamos adversidad es porque estamos vivos. Gracias a Dios por su palabra.